Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, Dios llama a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la casa que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Gloria a Dios. Fíjense un detalle. El capítulo 12 del libro de Génesis. Y 12 es un número que establece el reino. Amén. 12 es un número, fíjense, que fueron 12 tribus de Israel. Pero además fueron 12 discípulos. Amén. Y dice que en el reino de los cielos, el templo de Dios tiene 12 puertas, 12 tronos. Cada puerta es una perla preciosa, dice. Amén. Pero eso establece el reino. ¿Y qué es establecer reino? Establecer reino es que vamos a gobernar. Amén. En el nombre de Jesucristo. Dice que a los santos se nos da la autoridad para gobernar en el área espiritual. Amén. En esta tierra. ¿Cuándo dicen amén? ¿Saben cuando hay un cristiano que tiene un espíritu de gobierno del reino? El diablo tiembla. ¿Cuándo dicen amén? En cada paso que damos nosotros, el enemigo cuando se presenta delante de nosotros tiembla, porque sabe que en nosotros hay autoridad del cielo. Cuando dicen amén. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice que a nosotros nos está la potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice más? Nada nos dañará. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos dio autoridad. Amén. Pero no solo nos dio autoridad, sino que nos dio la autoridad para gobernar en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Y fíjense en el detalle que este pasaje está en el capítulo 12 del libro de Génesis. ¿Será casualidad de que Dios haya permitido que en el libro de Génesis, en el capítulo 12, Dios haya puesto este pasaje? No es casualidad, porque 12 significa gobierno, significa reino, significa multiplicación en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y cuando uno tiene ese espíritu de reino, ese espíritu de gobierno, se multiplica en el nombre de Jesús. Pero saben, hay varias etapas que suceden antes de la multiplicación. Y eso es precisamente lo que Dios quiere hablar en esta noche. ¿Cuáles son las etapas que nosotros debemos transitar para poder multiplicarnos como iglesia de Jesucristo? En el primer versículo del capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué le dijo? No escuché. ¿Qué le dijo? Vete. Primero Dios tuvo una visión de reino, amén, y vio más allá de la vida de Abraham. Él no solo vio a Abraham, vio hasta estos días de nosotros que Abraham se iba a multiplicar, amén, y dice la Escritura que si Abraham podía contar las estrellas del cielo y la arena del mar, dice, así será tu descendencia. Dios había tenido una visión más allá de Abraham. Abraham tal vez no se podía llegar a imaginar lo que Dios quería hacer a través de su vida. Pero Dios primero le dijo, ¿qué le dijo? Vete. No escuché, más fuerte. Vete. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos quiere comisionar, nos quiere enviar. Él quiere que nosotros avancemos
el apóstol, Dios avanza con quién. Dios avanza con quién. Avanza. Entonces Dios tiene la misma visión. Dios primero nos comisiona, nos envía. Él dice, vete de tu tierra y de la casa de tu parentela. Pero ¿saben una cosa? Ese proceso no es fácil para cada uno de nosotros. Ese proceso suele muchas veces ser difícil para nosotros poder atravesarlo. Dice que Dios le había ordenado a Abraham, vete de tu tierra y de la casa de tu parentela. Amén. Y dice que Abraham, dice que fue, pero él le habrá costado mucho dejar a su familia. Le habrá costado mucho dejar sus posesiones, su comodidad. Él estaba cómodo allí donde él se encontraba viviendo, porque estaba rodeado de su familia. Cualquiera lo podía contener en cualquier momento. Si él estaba triste, seguramente tenía un familiar, le decía a Abraham, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás triste? Y entonces lo contenía. Pero a Abraham le habrá costado mucho obedecer a la voz de Dios. Y saben, a veces eso es lo que pasa con nosotros. Cuando Dios nos envía a hacer algo, muchas veces nos cuesta obedecer a la voz de Dios porque estamos muy cómodos en la posición que estamos. Pero no se preocupe. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Y ese plan Dios lo va a cumplir en cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Y ese plan Dios quiere cumplir aquí en el ministerio Pasión por el Reino. ¿Cuánto dicen amén? Sabemos que los procesos de Dios y las maneras de Dios muchas veces no las podemos entender muy bien. Decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué pasa esto en la iglesia? Es porque Dios tiene que cumplir su propósito, porque Él vio más allá de tu vida. Él vio más allá de lo que tú ves. Amén. Y dice la palabra que Abraham, cuando salió, cuando tomó la decisión, en principio de su obediencia, él fue con su primo Lot, con su sobrino, ¿no? Sobrino. Con su sobrino Lot. Y saben, él había dejado parte de su familia, había dejado parte de sus bienes, pero sin embargo cuando fue de camino en la voluntad de Dios, había llevado a su sobrino. Y allí dice que ellos en principio estaban muy cómodos porque, bueno, estaban con alguien conocido, estaban con alguien que conocía, que lo había visto crecer. Pero llegó un momento, dice la palabra de Dios, que Abraham creció en número, su ganado, sus bienes, su posición, y Lot también creció en sus bienes, en su ganado, en sus posesiones, creció abundantemente. Cada uno de nosotros somos personas que Dios, cuando tiene un propósito con nosotros, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es el propósito de Dios para con nuestra vida? Nos quiere hacer crecer espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando vamos creciendo espiritualmente, allí las cosas cambian. Ya las cosas no son las mismas. El año pasado, este año que salimos con Invasión del Amor de Dios, salimos todos juntos a Invasión del Amor de Dios. Todo el grupo que fue, salió todos juntos a Invasión del Amor de Dios. ¿Amén? Y estábamos cómodos porque íbamos conversando uno con el otro, nos apoyábamos uno al otro. Cuando uno hablaba con una persona, el otro le estaba apoyando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y saben, a Abraham le pasaba lo mismo con su sobrino Lot. Él se apoyaban unos a otros, pero llegó un día que Dios tenía que cumplir el propósito que tenía con Abraham. Y ese día está llegando para tu vida y para mi vida, que Dios tiene que cumplir el propósito que tiene con cada uno de
nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces dice que dice que Abraham creció en todo sentido y Lot creció en todo sentido también. Y dice que un día se pusieron a pelear entre ellos. Se pusieron a pelear entre los pastores de Abraham y entre los pastores de Lot. Se pusieron a pelear. Dice, ¿qué pasa? Porque nos peleamos si somos parientes, si somos hermanos, si andamos todo el tiempo juntos. Porque nos peleamos, porque hay diferencia entre nosotros. Si íbamos para acá, íbamos para allá y hacíamos esto y hacíamos aquello. Y ahora, porque hay diferencia entre nosotros. Es que Dios tiene que cumplir su propósito en nuestras vidas. Amén. Aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Y el que tiene entendimiento, entienda lo que Dios le quiere decir a cada uno. Dios no quiere que nosotros nos carguemos nuestro corazón, que nos entristezcamos porque cosas nos están sucediendo, porque pueda llegar a haber alguna diferencia entre nosotros. Es que Dios quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Miren, cuando dice que las 12 tribus de Israel, antes de ser las 12 tribus de Israel, ellos eran todos hermanos, iban todos juntos y trabajaban todos juntos y dependían de su padre y hacían todos juntos. Y dice que un día, dice que hubo celo entre ellos y hubo contienda entre ellos. Entonces a uno de los hermanos, a José, dice que lo tiraron a un pozo. Pero no se conformaron con eso, sino que tomaron a José, lo sacaron del pozo y lo vendieron como esclavo a Egipto, a unos mercaderes. Y José fue de allí, de esos mercaderes, fue vendido a Egipto. El propósito de Dios se tenía que cumplir sí o sí con José. Pero no solo con José, sino también con sus hermanos. Porque cada uno de sus hermanos también formaron las 12 tribus de Israel. ¿Cuánto dicen amén? José fue elegido especialmente para una tarea que Dios había establecido para él. Porque en el momento de la crisis, en el momento más difícil, dice que José alimentó a sus hermanos. Aleluya. Y tal vez tú seas un José que un día vas a alimentar a tus hermanos espiritualmente, que vas a orar por ellos, que los vas a levantar, le vas a dar una palabra de ánimo, porque tú puedes ser un José también. Pero eso no significa que tu hermano que está al lado tuyo, él no cumpla el propósito de Dios también. Entre ellos hubo una división también, porque se dividieron, hasta lo dieron por muerto a José. Su padre creía que José había muerto, que había sido despedazado por unas bestias, pero José tenía que cumplir el propósito de Dios. Amén. Miren, los apóstoles, ¿qué pasó con los apóstoles? Dice que Dios, Jesús, le dijo, bueno, yo me voy, pero enviaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días. Luego del Pentecostés, ellos llenos del Espíritu Santo, creciendo espiritualmente, creciendo en el Evangelio del Señor, dice que predicaban el Evangelio, pero andaban todos juntos. Dice la palabra de Dios que tenían todas las cosas en común. Amén. Hasta el capítulo 5 del libro de los Hechos, ellos estaban juntos. Dice que ellos compartían todos. Y cuando uno tenía un problema, el otro lo ayudaba. Pero Dios tuvo que hacer algo. Porque Dios le había mandado a que vayan y prediquen este evangelio a toda criatura en toda parte del mundo. Amén. Y si ellos que permanecían juntos, no podían cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo se iba a multiplicar la iglesia?
¿Cómo iba a llegar hasta nuestros días si ellos no se separaban y iban uno para un lado y otro para otro? Dice que la palabra de Dios llegó a Rusia, llegó a Irlanda, llegó a Inglaterra, llegó a España, llegó a Italia, y llegó, bueno, a África y a muchos lugares, porque ellos se dividieron. La iglesia está pasando un proceso de Dios. Ese proceso de Dios provocó que haya una ramificación de la iglesia. ¿Para qué? Para que la multiplicación se pueda cumplir en este lugar, en el nombre de Jesucristo, porque Dios sí o sí va a cumplir su propósito. Si Él soltó la palabra, amén, que iba a multiplicarse esta congregación se va a multiplicar, sea como sea, porque Dios está involucrado en este tema. Dios está involucrado en este tema. Aleluya. Dice que por causa de la persecución, los apóstoles se tuvieron que ir a diferentes lugares, a diferentes países a llevar el Evangelio de Jesucristo. Lo que a veces parece para nosotros que es una división, no es una división. Usted fíjese que cuando en una familia los hijos crecen, ¿qué pasa? Se juntan en pareja, se casan, ¿y qué pasa? Se van de su casa, ¿y qué pasa? Se multiplican. Dios cumple su propósito. Y eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que Dios está cumpliendo su propósito para multiplicar. Amén. La iglesia de Jesucristo en este tiempo y en este lugar, en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Abraham le dio la promesa, le dijo: te haré una nación grande. ¿Cuál promesa Dios te dio a ti? Te dijo: vas a ser un pastor, vas a ser un profeta, vas a ser un evangelista, vas a ser un apóstol, vas a ser alguien que tenga tal vez un merendero, un comedor. ¿Qué es lo que va a hacer de tu vida? Dios ya lo puso en tu corazón. Dios ya te dio la visión. Mira, dice que el águila tiene una visión muy amplia y muy aguda. Y esa visión es la visión que Dios pone en nuestras vidas para mirar el objetivo que tenemos por delante en el nombre de Jesús. Pero ¿saben una cosa? Cuando el águila tiene sus aguiluchos y el nido está en lo alto, dice que allí el nido lo hace cada vez más difícil. Y el aguilucho se comienza a sentir incómodo allí, pero tiene miedo de largarse. Tiene miedo de lanzarse al vacío para aprender a volar. Tiene miedo. Entonces se aguanta una espina, se aguanta otra espina, se aguanta una incomodidad, se aguanta que le sacaron una ramita y que está a punto de caerse. Se aguanta todo eso porque no quiere soltarse de la mano de su madre. Y saben, hay que soltar. Tenemos que soltar. Tenemos que soltar eso y lanzarnos en fe en el nombre de Jesús, porque el propósito de Dios tiene que cumplirse en nuestras vidas. Y Dios ha establecido para nosotros que nos multipliquemos. Entonces debemos soltar a nuestro primo Lot, debemos soltar nuestra propiedad, debemos soltar nuestra economía, nuestra comodidad, debemos soltar a ese que siempre tenemos que nos está apoyando, que nos está alentando. Debemos soltarnos. Y cuando empieces a caminar solo,
vas a darte cuenta que solo también podés caminar en el nombre de Jesucristo, porque Dios está contigo y Él te va a sostener. En todo tiempo, Dios va a sostener tu vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.